Bienvenidos a este espacio de terror y misterio. Si eres amante de los relatos inquietantes y las historias que despiertan los miedos más profundos, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle un like y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Hoy, te traemos una obra fascinante de uno de los grandes maestros del horror cósmico, H.P. Lovecraft. En la cripta es un relato cargado de suspense, una historia que explora el misterio y el miedo que emana de las tumbas y lo desconocido. A lo largo de los próximos 15 capítulos, nos adentraremos en una historia macabra de superstición y horrores ocultos, donde la vida y la muerte se entrelazan de una manera perturbadora. Prepárate para un viaje a lo más oscuro de la mente humana. Comencemos. Capítulo 1. La entrada a lo desconocido. La tarde se había extendido con una pesadez inusual, como si las nubes que cubrían el cielo se hubieran decidido a drenar todo lo que quedaba de luz, tiñendo el paisaje con una sombra sombría. El viento, en su constante vaivén, parecía susurrar entre las ramas de los árboles como un antiguo eco de voces olvidadas, y cada paso que daba el protagonista resonaba con un eco peculiar, como si el suelo mismo estuviera absorbiendo cada movimiento. Era un hombre de carácter serio, de semblante sombrío, y de esos que no dejan espacio para las frivolidades. Su vida había estado marcada por las sombras de las tumbas y las cruces de piedra. Era un hombre de negocios, pero no uno cualquiera. Se dedicaba a gestionar lo que muchos preferirían evitar, la muerte y sus misterios. Las agencias funerarias, el manejo de las últimas moradas de los muertos, eran su medio de vida. Pero no era solo un trabajo cualquiera. Había algo en su interior que lo conectaba con la oscuridad de este mundo y el otro. La muerte le era una presencia familiar. Aquella tarde, sin embargo, el trabajo parecía más inquietante que de costumbre. Recibió una carta con un encargo particular: abrir una cripta que había permanecido cerrada durante años. El nombre de la familia que la poseía no le era extraño, pero el lugar, un cementerio olvidado en las afueras de la ciudad, tenía una reputación que no se podía ignorar. Había rumores de que aquel lugar estaba maldito. Se decía que los muertos que descansaban allí no querían ser perturbados, y que las tumbas de esa cripta no deberían ser abiertas. Sin embargo, las órdenes fueron claras, y la carta tenía la firma de alguien a quien no se podía rechazar. El viento soplaba más fuerte cuando llegó al cementerio, y el edificio de la cripta, viejo y casi olvidado, se alzaba ante él como una fortaleza en ruinas. Las paredes, cubiertas por musgo y el paso de los años, mostraban cicatrices de abandono, y las sombras parecían alimentarse de las formas irregulares que tomaban las estatuas que decoraban el lugar. Un silencio espeso lo envolvía, como si la misma tierra quisiera ahogar cualquier sonido que no fuera el susurro de los árboles. El protagonista se acercó al portón de hierro oxidado que guardaba la entrada a la cripta, y el chirrido de las bisagras rotas resonó en el aire como un grito lejano. Empujó la puerta con cautela, sin saber si lo que estaba a punto de hacer era prudente o una temeridad. Una brisa fría, como un aliento gélido, lo recibió al cruzar el umbral. La oscuridad en el interior de la cripta era total, y una sensación de ahogo se apoderó de él. Sin embargo, su profesionalismo lo mantenía en pie, decidido a cumplir con su cometido. Había muchas cosas que ignoraba, pero también muchas que comprendía. Las tumbas no eran para ser abiertas, pero en ocasiones, alguien tenía que hacerlo. Dentro, la cripta era aún más opresiva. Las paredes de piedra eran pesadas, cargadas de una historia que no se revelaba fácilmente. El aire estaba viciado, lleno de polvo y de siglos de silencio. Sin embargo, lo más inquietante era el frío. No era el frío de la noche, ni el frío que deja el viento al caer el sol. Era un frío profundo, extraño, que parecía provenir de las mismas entrañas de la tierra. Mientras avanzaba, el sonido de sus pasos se apagaba de manera anómala, como si el suelo absorbiera cada huella. Al llegar al altar central, se detuvo. Frente a él, una gran losa de mármol cubría la entrada de la cripta, donde se encontraba el sarcófago. El mármol estaba inmaculadamente limpio, sin el desgaste de los años, lo que resultaba extraño considerando el estado general de la tumba. Se agachó para inspeccionarlo más de cerca. La losa parecía estar sellada con una mezcla de mortero y símbolos extraños, tallados con una precisión que no correspondía a la época. Los símbolos, aunque familiares en su forma, no parecían tener una interpretación clara. Parecían más una advertencia que una simple inscripción religiosa. Decidió proceder con cautela. Sacó sus herramientas, una pequeña barra de hierro y una palanca,
con las que se disponía a abrir el sarcófago. Mientras lo hacía, una sensación de incomodidad comenzó a invadirlo. Cada giro de la barra y cada movimiento que hacía sobre la losa parecía generar una presión creciente sobre su pecho, como si algo lo estuviera observando. El sudor comenzó a empapar su frente, y a medida que la losa cedía, una parte de él deseaba detenerse. Pero ya era demasiado tarde. Los gruñidos de la piedra cediendo eran los únicos sonidos que llenaban la cripta, y con un último esfuerzo, logró moverla. El aire que emergió del sarcófago fue denso, frío y pesado. No era el aire de la cripta, era algo diferente, algo antiguo. Un aroma a tierra húmeda y a descomposición, pero con una cualidad peculiar, algo indescriptible, como si la propia naturaleza del lugar se rebelara ante la intrusión. El corazón del protagonista latía con fuerza, y en sus ojos se reflejaba la incertidumbre de lo que estaba por descubrir. Al levantar la tapa del sarcófago, una luz tenue, como un reflejo de algo más allá del tiempo, iluminó el interior de la cripta. Pero no fue la luz lo que atrapó su atención, sino lo que yacía allí, inmóvil. La figura de un hombre, o lo que quedaba de él, estaba recostada en su interior. Sin embargo, no era un cadáver cualquiera. La piel de la figura estaba extrañamente conservada, casi intacta, y sus ojos, aunque cerrados, parecían ser más profundos que cualquier otro ojo humano. Como si la figura estuviera esperando, observando y recordando. El protagonista dio un paso atrás, incapaz de apartar la mirada de aquella figura. Algo no estaba bien. Algo que no podía entender comenzaba a emerger, y en lo más profundo de su ser, una sensación de terror comenzó a apoderarse de él. Un susurro lejano parecía surgir del fondo de la cripta, como si las paredes mismas estuvieran hablando. Algo antiguo, algo olvidado, estaba a punto de despertar. Este primer capítulo establece la atmósfera tensa y el misterio alrededor de la cripta, dando inicio a un viaje aterrador que desafiará la lógica y la razón del protagonista. La sensación de lo desconocido y lo sobrenatural comienza a filtrarse, mientras que las preguntas sobre el cadáver y lo que yace en la oscuridad se acumulan. Capítulo 2. Un negocio macabro. El protagonista se quedó allí, paralizado ante el sarcófago, incapaz de apartar la vista de la figura inerte que yacía dentro. La luz tenue que había surgido al abrir la tapa del sarcófago parecía envolver la escena en una atmósfera surrealista, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Las sombras se alargaban sobre la piedra fría de la cripta, proyectando figuras extrañas que solo aumentaban la sensación de inquietud que invadía su ser. El aire, denso y cargado de una humedad palpable, parecía pesar sobre su pecho, dificultándole la respiración. A pesar del terror que lo embargaba, su instinto profesional lo impulsaba a continuar con lo que había comenzado. Después de todo, había aceptado el trabajo. Estaba allí para abrir una tumba, para cumplir con un deber que, en su mente, no debía tener nada de personal ni de inquietante. Pero la figura que ahora yacía ante él, en su silencio casi perturbador, desmentía esa idea. Tomó un paso hacia atrás, levantando la mirada del sarcófago y observando el entorno de la cripta. Las paredes de piedra, antiguas y desgastadas, parecían susurrar secretos, pero lo que más lo desconcertaba era la quietud absoluta que dominaba el lugar. El viento ya no llegaba hasta allí. El ruido del exterior había desaparecido por completo, como si la cripta estuviera aislada del resto del mundo. Todo, incluso el tiempo, parecía haberse detenido en ese lugar olvidado. Alzó la vista hacia el cadáver nuevamente. Aunque el cuerpo no estaba descompuesto, había algo en su rostro que despertaba una sensación de alarma. Era como si los rasgos estuvieran demasiado tranquilos, demasiado serenos, como si esperaran algo. Algo que él no podía comprender. Pero lo que más lo desconcertaba era la sensación de que no estaba solo. Algo invisible lo observaba desde las sombras. Con un esfuerzo, se obligó a acercarse al sarcófago y a examinar la figura más de cerca. La piel de la figura estaba tan perfectamente conservada que parecía recién salida de un sueño eterno. No era la piel marchita que uno esperaría encontrar después de tantos años. No. La figura parecía como si hubiera sido colocada allí solo unas horas antes, envuelta en un misterio inexplicable. Se inclinó hacia adelante, su corazón latía fuerte en su pecho, y su respiración se hizo más rápida. Con una mano temblorosa, tocó el borde del sarcófago. La frialdad del mármol lo despertó de su trance. Entonces, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Realmente estaba preparado para abrir ese sarcófago?
Los rumores sobre este lugar, sobre la cripta, comenzaron a cobrar más peso en su mente. Había escuchado historias de personas que afirmaban haber visto cosas extrañas cerca de ese cementerio. Nadie en el pueblo se atrevía a acercarse a la cripta. Pero él no era un supersticioso. Era un hombre pragmático. Sin embargo, el miedo comenzaba a colarse en sus venas como un veneno lento. Decidió que debía continuar. Después de todo, no había vuelta atrás. La carta que había recibido era clara. Debía abrir la cripta y asegurar que todo estuviera en orden. Lo que encontrara allí no era asunto suyo. No podía permitirse cuestionar lo que había visto ni lo que sentía. Y, sin embargo, algo en lo profundo de su ser le decía que estaba a punto de desatar algo que no podría controlar. Tomó su barra de hierro y, con esfuerzo, comenzó a retirar las piedras que sellaban la parte superior del sarcófago. El sonido de la herramienta golpeando el mármol resonaba por toda la cripta, llenando el espacio vacío con ecos metálicos. Cada golpe parecía alejarse más de la realidad, y su mente se llenaba de pensamientos confusos. Cada vez que la barra de hierro tocaba la piedra, sentía que algo dentro de él se quebraba. No era solo el sonido de la piedra, sino algo más, un susurro sordo, casi imperceptible, que parecía provenir de lo más profundo de la tumba. Finalmente, después de varios minutos, la losa se movió, y una abertura se formó. La luz del exterior, tenue y apática, se filtró en la cripta, proyectando una sombra larga y distorsionada sobre la figura dentro del sarcófago. La luz iluminó más de cerca los detalles inquietantes del cadáver. Ahora podía ver con mayor claridad los ojos cerrados del difunto, la piel que, aunque intacta, tenía un brillo extraño. No parecía humana, o al menos no de la manera que uno esperaría. Sintió una presión en el pecho. No podía identificarlo bien, pero algo dentro de él le decía que había algo muy mal en lo que había descubierto. Algo que no era natural. Algo que trascendía la muerte misma. De repente, una fría ráfaga de viento lo sobresaltó, y él se giró rápidamente, buscando el origen de la corriente. Pero no había nada. Solo el aire denso y pesado que permanecía dentro de la cripta. Sin embargo, la sensación de que alguien lo observaba se intensificaba. Sus ojos recorrieron la sala, y fue entonces cuando notó algo extraño. Una figura que antes no había visto, de pie, parcialmente oculta por las sombras de un rincón. Era un hombre. O, al menos, parecía un hombre, aunque su rostro no era claro, ni sus rasgos eran completamente definidos. La figura estaba parada, inmóvil, como si hubiera estado allí durante toda la historia de la cripta, y su mirada, aunque invisible, se sentía pesada, penetrante. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. No había sentido miedo tan puro en años, pero ahora todo su ser pedía escapar de ese lugar. Pero no podía. La curiosidad lo mantenía allí, atrapado entre la obligación y el terror. Decidió entonces examinar el cadáver una vez más por un impulso que por otro motivo. Su mano temblorosa se extendió hacia el interior del sarcófago, tocando el frío y extraño cuerpo. Pero en el instante en que su dedo tocó la piel del difunto, un sonido bajo, casi un gruñido, se oyó en la cripta. No un sonido normal, sino una vibración, una resonancia que parecía emanar de la misma cripta. Era como si la tumba estuviera viva, como si el muerto en su interior se estuviera despertando. El miedo lo embargó por completo. Sin pensarlo, retiró la mano rápidamente y dio un paso atrás. Estaba claro ahora que no solo había abierto una tumba, sino que había desenterrado algo mucho más antiguo, algo que no debía ser tocado. Las sombras parecían moverse a su alrededor, como si la cripta misma estuviera consciente de su presencia. El negocio de la muerte, en ese instante, dejó de ser solo un trabajo. Se había convertido en una pesadilla. Y el protagonista, atrapado en su obligación, se dio cuenta de que estaba demasiado adentro, demasiado cerca de algo que no podría comprender ni controlar. En este capítulo, el protagonista enfrenta el horror que se desata al interactuar con la cripta y sus secretos. La sensación de ser observado, el extraño ser que parece habitar las sombras y el descubrimiento inquietante del cadáver, hacen que su sentido de lo racional se desmorone. Cada paso que da hacia el descubrimiento parece acercarlo más al abismo de lo desconocido. Capítulo 3. La figura en las sombras. El aire dentro de la cripta se sentía aún más pesado que antes, denso, como si algo lo impregnara todo. El protagonista permaneció inmóvil por unos momentos, con el corazón acelerado,
observando con creciente inquietud la figura en las sombras. Aunque la cripta estaba desprovista de luz natural, algo sobrehumano parecía iluminar el rincón donde esa silueta se encontraba, como si la oscuridad misma se hubiera contorneado para darle forma. Su respiración se volvió irregular, agitada, mientras intentaba asimilar lo que veía. En un primer vistazo, la figura había parecido humana, pero ahora que se centraba en ella, las certezas comenzaban a desmoronarse. El ser era oscuro, apenas discernible entre la penumbra, pero los ojos, esos ojos, eran lo que realmente lo inquietaba. No podía verlos claramente, pero sentía la presencia de una mirada que lo traspasaba, como si penetrara en lo más profundo de su alma. La figura no se movía, pero tampoco parecía inmóvil. Estaba quieta, sí, pero emanaba una energía palpable, una tensión en el aire que lo hacía sentirse observado, como si una fuerza invisible lo estuviera acechando desde las sombras. Durante unos segundos, el protagonista no pudo apartar la vista de la figura, paralizado en una mezcla de terror y fascinación. Con un esfuerzo titánico, logró reunir fuerzas para dar un paso atrás. Su mente, aunque llena de terror, trataba de racionalizar lo que veía. No puede ser, debe ser mi imaginación, pensaba. Pero la presencia de ese ser, esa sensación de estar siendo observado de una manera que no podía comprender, era demasiado real para ser simplemente un truco de su mente. Tomó una respiración profunda, y de repente, la figura pareció moverse. No de una manera física, sino como si hubiera cambiado de lugar en el espacio mismo. Como si su forma pudiera deformarse a voluntad. Era una sensación inquietante, una sensación que rozaba lo sobrenatural. El protagonista, incapaz de procesar completamente lo que ocurría, se quedó allí, atrapado entre el deseo de escapar y la necesidad de entender qué estaba sucediendo. Finalmente, se armó de valor. No podía quedarse allí para siempre, enfrentando algo que no entendía. Necesitaba alejarse, huir de esa cripta, salir de ese lugar antes de que cualquier cosa más sucediera. Pero en el instante en que giró para dar un paso hacia la salida, una voz, baja y gutural, surgió de las sombras, haciendo que se detuviera en seco. No puedes irte todavía. El sonido de esas palabras, emitidas en un susurro profundo, resonó en la cripta como un eco sin fin, reverberando por las paredes de piedra. Era una voz que no parecía humana, más bien como un murmullo distante, una vibración que hacía que el aire se estremeciera a su alrededor. El protagonista sintió que el suelo temblaba ligeramente bajo sus pies, como si una fuerza invisible lo sujetara. El miedo, esa sensación primitiva que había intentado suprimir, lo invadió nuevamente, pero ahora era diferente. Era como si algo más, algo antiguo y lleno de poder, estuviera emergiendo de las profundidades de la cripta. Era como si la figura en las sombras no solo lo estuviera observando, sino que lo estuviera esperando. Tú has desatado algo que no comprendes. La voz volvió a hablar, esta vez con mayor claridad, y el protagonista pudo identificar, por un breve momento, un leve tono humano en sus palabras, como si procediera de alguien que había estado mucho tiempo muerto, pero cuya conciencia aún permanecía activa en el espacio. Su mente, llena de confusión y pavor, intentó procesar lo que había escuchado. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había desatado? La cripta, el sarcófago, el cadáver. Todo parecía estar vinculado a algo que escapaba a su comprensión. ¿Qué quieres decir con eso? Logró preguntar, su voz quebrada por el miedo. No sabía si la figura lo estaba escuchando, si las palabras que salían de su boca estaban realmente dirigidas hacia ella, pero la respuesta llegó de inmediato, como una corriente eléctrica que lo recorriera desde la cabeza hasta los pies. Has tocado lo que no debías tocar. Has abierto la puerta a lo desconocido. El protagonista sintió como su corazón se aceleraba nuevamente. En su interior, algo parecía estar a punto de estallar, como si una verdad imposible se estuviera abriendo paso. ¿Acaso había cometido un error al abrir esa cripta? ¿Había desatado una fuerza que nunca debió haber sido liberada? La sensación de desorientación lo invadió por completo. La figura en las sombras parecía acercarse, aunque no se movía de manera que el hombre pudiera ver. Era una presencia más que una forma, algo intangible que se deslizaba por la cripta, cambiando de forma a cada momento, como si fuera parte de la misma oscuridad que lo rodeaba. A medida que la figura se acercaba, el aire se volvía más denso, más cargado, como si se estuviera comprimiendo sobre él. Un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó una risa lejana, casi inhumana, que llenó la cripta.
No era una risa de alegría, sino una risa de conocimiento profundo, de una sabiduría oscura y antigua. Era la risa de alguien que sabía mucho más de lo que el protagonista jamás podría entender. Vas a pagar por lo que has hecho. La voz se hizo más fuerte, más urgente. Vas a comprender lo que has liberado, pero será demasiado tarde. Las palabras flotaron en el aire, y con ellas, la sensación de que algo se cerraba alrededor de él. Algo que había estado esperando mucho tiempo para liberarse. La cripta dejó de ser simplemente un lugar olvidado por el tiempo. Ahora, se había convertido en la prisión de algo mucho más grande que él. Con el corazón golpeando en su pecho, el protagonista dio un paso atrás, decidido a escapar. Pero cuando giró hacia la salida, algo se interpuso en su camino. La puerta de la cripta, que antes había permanecido abierta, ahora estaba cerrada. No recordaba haberla cerrado, pero allí estaba, implacable. La figura en las sombras ya no era solo una presencia. Ahora, era algo más, algo que se había materializado de la oscuridad misma. Era demasiado tarde para escapar. Este capítulo profundiza en el creciente terror del protagonista mientras se enfrenta a lo inexplicable. La figura en las sombras, que inicialmente parece una mera ilusión, revela su naturaleza oscura y amenaza al protagonista con consecuencias aterradoras. La sensación de que ha desatado algo mucho más allá de su comprensión lo empuja a un nuevo nivel de desesperación y miedo. Cada palabra pronunciada por la voz en las sombras lo acerca más a un destino fatal. Capítulo 4. El despertar de lo olvidado. El protagonista se quedó frente a la puerta cerrada, inmóvil, sintiendo el peso de la situación hundirse más en su ser. La figura que antes se había limitado a observarlo desde las sombras ahora parecía estar rodeando cada rincón de la cripta, como una presencia intangible que lo acechaba, esperando a que cometiera otro error, otro paso en falso. Era como si el espacio mismo hubiera cambiado, como si las paredes de la cripta, antes frías e inertes, hubieran comenzado a latir al ritmo de una voluntad desconocida. Intentó tocar la puerta. El frío de la piedra lo recorrió, pero lo que más lo desconcertó fue el hecho de que no hubo respuesta alguna de la madera. Ni un crujido, ni una vibración. Algo dentro de él sabía que la puerta no se abriría por simple esfuerzo físico. Estaba cerrada no solo con mecanismos materiales, sino con algo mucho más profundo, algo relacionado con las fuerzas que habían sido liberadas esa noche. Retrocedió, observando la cripta con una mezcla de terror y fascinación. Había algo más en el aire, algo que no podía identificar, pero que sentía con cada fibra de su ser. Un susurro, leve y apenas audible, parecía emanar de las paredes mismas, como si la cripta guardara secretos que solo ahora comenzaban a revelarse. «Has tocado lo prohibido», recordó las palabras de la voz en las sombras. ¿Qué era ese algo que había desatado? Su mente se encontraba atrapada en un laberinto de dudas, pero no podía negar que sentía una creciente sensación de estar siendo arrastrado hacia algo mucho más grande y aterrador de lo que nunca imaginó. Las antiguas leyendas sobre la cripta y los seres que la habitaban, las historias de los ancianos en el pueblo, todos esos relatos oscuros que había considerado supersticiones, ahora cobraban un significado mucho más sombrío. La cripta no era un simple mausoleo, ni un refugio de la muerte. Era una puerta a un lugar más allá de la comprensión humana, un umbral hacia lo desconocido. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras se daba cuenta de que, al abrir esa puerta, al liberar la figura en las sombras, había invocado algo mucho peor que la simple muerte. Había abierto una grieta en el tejido mismo de la realidad, un portal hacia lo olvidado, hacia lo que jamás debió ser despertado. «No puedes irte», la voz resonó nuevamente, esta vez más cercana, más insistente, como si no fuera solo un eco, sino una orden, un mandato. El protagonista miró a su alrededor, buscando algún tipo de salida, algo que lo pudiera liberar de esa sensación de aprisionamiento. Sus ojos, ahora acostumbrados a la oscuridad, podían distinguir más detalles en la cripta, los sarcófagos antiguos, las urnas que contenían cenizas de personas olvidadas, las inscripciones grabadas en las paredes, todas estaban llenas de una energía que él no comprendía. Algunas de esas inscripciones parecían moverse, cambiar sutilmente, como si estuvieran vivas, como si todo en la cripta estuviera observando. De repente, la figura en las sombras comenzó a moverse. No de una manera física, sino como si la oscuridad misma se desplazara con ella, distorsionando el espacio. El aire se volvió aún más denso y caliente, y el murmullo, esa vibración que había comenzado como un susurro distante, aumentó en intensidad.
La voz resonó en su mente, no en sus oídos. Todo lo que ha sido olvidado despertará. Y tú serás parte de ello. Era imposible saber si la figura estaba realmente hablando, o si era la cripta misma, como si las mismas piedras estuvieran imbuyéndose con el poder de lo antiguo. La sensación de que la cripta cobraba vida lo abrumaba. No podía escapar. La puerta estaba cerrada, y la presencia de la figura, o lo que fuera, parecía rodearlo desde todos los ángulos. De pronto, una de las urnas en el rincón de la cripta comenzó a temblar. El sonido sordo del cristal chocando contra la piedra era como un presagio de algo fatal. El protagonista dio un paso atrás, su mente corriendo a la velocidad de la luz. ¿Qué era esto? ¿Qué estaba sucediendo? Con un retumbante crujido, la urna se rompió. El polvo se elevó en el aire y en su interior, una figura comenzó a formarse. No era humana, ni completamente material. Era una sombra, una especie de espectro, que parecía ser la manifestación misma de la oscuridad. Se alzó con una presencia aterradora, fluyendo como si el aire y la niebla se hubieran solidificado en ella. No tenía rostro, pero lo que sea que representaba emanaba una maldad primitiva, un poder más allá de la muerte. El protagonista se apartó, buscando algo, cualquier cosa, que lo ayudara a escapar. Pero en ese instante, las paredes comenzaron a temblar. El sonido del crujir de la piedra llenó la cripta, y con él vino una sensación de claustrofobia. Estaba atrapado. No podía huir. No podía entender lo que estaba sucediendo. La figura en las sombras, que antes había estado quieta, ahora se deslizaba hacia él. A cada paso que daba, parecía crecer, como si el espacio a su alrededor se comprimiera para darle forma. Ya es demasiado tarde, murmuró la voz, llena de una satisfacción fría. Lo olvidado ha despertado y tú lo has liberado. Ahora no hay vuelta atrás. El aire se espesaba, el tiempo parecía haberse detenido. Cada movimiento de la figura en las sombras llenaba el espacio con una presión insoportable. El protagonista, atrapado en su propio terror, no sabía qué hacer, no sabía cómo enfrentarse a aquello que había desatado. Todo lo que conocía sobre el mundo, sobre la realidad, se desmoronaba ante sus ojos. Pero había algo más, algo que no podía entender del todo. Mientras la figura se acercaba, pudo ver, por un breve instante, que no estaba sola. Desde las profundidades de la cripta, otras sombras comenzaban a levantarse, una tras otra, como si respondieran al llamado de lo que él había liberado. Eran múltiples, innumerables, y todas se movían hacia él, fluyendo como si fueran parte de un mismo ser, una manifestación de la oscuridad eterna que había existido mucho antes de la humanidad. La cripta ya no era solo un lugar de muerte. Se había convertido en una prisión para él, un espacio donde lo olvidado, lo prohibido, lo eterno, estaba ahora tomando forma. Este capítulo profundiza en la escalofriante transformación de la cripta, mostrando cómo el protagonista se ve rodeado por manifestaciones de la oscuridad y lo antiguo. Su lucha interna por comprender lo que ha desatado y el creciente poder de las fuerzas en la cripta intensifican la sensación de claustrofobia y desesperación, preparando el escenario para los horrores que vendrán. La cripta ya no es solo un lugar físico, es una puerta hacia lo desconocido, donde las sombras se despiertan y cobran vida. Capítulo 5. La invasión de las sombras. La atmósfera en la cripta se volvía cada vez más pesada, como si el aire mismo se estuviera colapsando sobre él. Las sombras, que hasta hacía poco solo había percibido como figuras vagas y desmaterializadas, comenzaban a adquirir contornos más definidos. No era simplemente una presencia oscura. Ahora se podían distinguir formas humanas, aunque distorsionadas y desproporcionadas, que parecían moverse de una manera antinatural. El protagonista dio un paso atrás, sin saber qué hacer ni cómo reaccionar. En el momento en que intentó moverse, el suelo bajo sus pies crujió. Algo en la cripta se estaba reconfigurando. Las paredes, que antes parecían fijas, se desplazaban lentamente, creando nuevos pasillos, nuevos recovecos en el interior. Las sombras se movían con fluidez, deslizándose a través de las grietas y fisuras del lugar. Cada uno de esos movimientos parecía transportar un eco, una resonancia lejana que lo envolvía en un manto de angustia y desolación. El protagonista estaba rodeado. Los sarcófagos ya no eran solo tumbas vacías, parecían contenedores de algo mucho más oscuro, algo que había permanecido oculto durante siglos. No sabía cómo había llegado a este punto, pero la cripta,
que alguna vez le había parecido una mera construcción antigua, se revelaba como un laberinto vivo, una prisión de almas y entidades que aguardaban la oportunidad de ser liberadas. Mientras observaba las figuras oscuras que se acercaban a él, la presión en su pecho aumentó. Podía oír sus respiraciones irregulares, como si en el aire flotara una marea de desesperación y horror. Los ojos, si es que esos contornos oscuros realmente poseían ojos, brillaban con una luz antinatural, como si una chispa de maldad eterna habitara en su interior. Estaba claro, las sombras no solo se alimentaban de la oscuridad, sino también del miedo, de la desesperanza. En ese instante, una figura más grande emergió del rincón opuesto de la cripta. Su presencia eclipsaba la de todas las demás, y, al mismo tiempo, parecía estar por encima de ellas. Era más sólida, más definida, como si la propia esencia de la oscuridad hubiera tomado una forma corpórea. La figura caminaba con una lentitud insoportable, pero a medida que avanzaba, el aire a su alrededor comenzaba a retorcerse, como si fuera incapaz de soportar su existencia. El protagonista, paralizado por el terror, apenas pudo articular palabra. El sonido de su respiración era lo único que podía escuchar en un espacio ahora dominado por un silencio mortal. La figura parecía avanzar hacia él con una determinación infinita. Cada paso que daba resonaba en su mente, como una sentencia de condena. Pero no podía retroceder, las sombras ya lo rodeaban. Su única opción era enfrentarse a aquello que estaba frente a él. De repente, la figura habló, su voz no era humana, sino un eco profundo y reverberante que parecía provenir de las mismas entrañas de la cripta. Has invocado lo prohibido. Has cruzado el umbral del olvido. No hay marcha atrás. Las palabras no eran solo un aviso, sino una afirmación, una sentencia definitiva. La entidad sabía lo que había sucedido, y lo sabía todo. Con cada sílaba que emitía, el aire se hacía más pesado, y el entorno, más opresivo. El protagonista no podía escapar. A medida que la figura avanzaba hacia él, las sombras alrededor comenzaban a moverse con más rapidez, rozando su piel, como si intentaran tocarlo, absorberlo, consumirlo. A pesar del terror que lo consumía, una parte de él comprendió lo que estaba sucediendo. La cripta no era un lugar de reposo para los muertos, ni un santuario de olvidadas reliquias del pasado. Era algo mucho peor, un umbral entre mundos, un portal entre la realidad y las entidades que existían más allá de la comprensión humana. Y él, por alguna razón inexplicable, había sido la llave para abrirlo. Tú, humano, eres el puente. La voz de la figura resonó nuevamente, esta vez más fuerte, y parecía llenar toda la cripta, como un rugido en la distancia. El puente entre lo que fuiste y lo que serás. El puente entre los mortales y los olvidados. Y mientras te mantengas aquí, no serás más que una parte de la oscuridad misma. El miedo recorrió el cuerpo del protagonista, pero al mismo tiempo algo dentro de él se reveló. ¿Era posible que aún tuviera control? ¿Que pudiera revertir lo que había hecho? La cripta ya no era solo un lugar físico, era un reflejo de su propia mente, un espacio en el que las reglas de la realidad parecían haber dejado de existir. Las sombras lo rodeaban, sí, pero podía sentir algo más. Un susurro, una vibración, como si la misma cripta estuviera intentando comunicarse con él. En un arranque de desesperación, extendió su mano hacia el sarcófago más cercano. La piedra estaba fría, pero de alguna manera, en contacto con ella, pudo sentir una energía cálida, una chispa de vida que parecía provenir del interior. No sabía si era una ilusión o si la cripta lo estaba invitando a unirse a su red de olvidados, pero el sentimiento lo empujó a actuar. Quizás esa sensación de calor, de vida, fuera su única salvación. La figura se detuvo a pocos metros de él, observándolo con sus ojos vacíos y oscuros. Tú no puedes detener lo que ya ha comenzado. No puedes regresar. La oscuridad ya te reclama. La figura levantó una mano, señalando al protagonista, y las sombras a su alrededor comenzaron a moverse más rápidamente, envolviéndolo, rozando su piel, acechándolo como si fueran tentáculos dispuestos a arrastrarlo a la eternidad. El tiempo parecía haberse detenido en ese momento. El protagonista sentía el peso de la oscuridad apoderándose de él, y en su mente, un solo pensamiento rondaba con fuerza. ¿Podría resistir o sucumbiría, al igual que aquellos que vinieron antes que él? La cripta había comenzado a absorberlo, y no sabía si algún día volvería a salir. Pero la respuesta, sabía ahora, era irrelevante.
La oscuridad se había apoderado de su alma, y no quedaba más que enfrentarse a lo inevitable. Sin embargo, en lo profundo de su ser, aún había una chispa de lucha. La batalla por mantener su humanidad estaba a punto de comenzar. Este capítulo profundiza en el proceso de transformación del protagonista, quien se ve envuelto en las garras de las sombras que acechan la cripta. El tono de desesperación y atrapamiento se intensifica, mientras el protagonista se enfrenta a la cruda realidad de haber invocado algo mucho más grande y terrible de lo que pudo imaginar. La sensación de claustrofobia y la presencia palpable de las fuerzas oscuras sumergen al lector en una espiral de horror psicológico, donde la lucha por mantener su humanidad comienza a ser más desesperada. Capítulo 6. El despertar de los olvidados. El aire estaba cargado de un frío penetrante, como si la cripta misma hubiera exhalado su último suspiro, liberando un viento gélido que recorría cada rincón oscuro. El protagonista, ahora más consciente de la amenaza que lo rodeaba, apenas podía mover los músculos de su cuerpo, como si el miedo lo hubiera petrificado en su lugar. Las sombras se habían desvanecido momentáneamente, pero sabían que su tiempo de acecho no había terminado. Algo más grande que ellos se estaba despertando, y su voluntad era imposible de detener. El protagonista observó a su alrededor. Los muros de la cripta seguían cambiando, como si una fuerza invisible reconfigurara su estructura. Los sarcófagos, que antes parecían inamovibles, ahora vibraban con una energía inquietante. La superficie de cada uno comenzaba a agrietarse, las piedras se separaban lentamente, dejando escapar un ligero resplandor, como si un fuego interno se hubiera reavivado en su interior. Aquello no era un proceso natural, ni un simple cambio de la arquitectura del lugar. Era el despertar de algo mucho más oscuro. Un sonido, bajo y retumbante, se escuchó en el fondo, como el gruñido de una criatura ancestral que se despertaba de su largo sueño. El protagonista trató de concentrarse, pero el miedo lo envolvía con cada respiro que daba. Podía sentir cómo el suelo crujía bajo sus pies, como si la cripta misma estuviera a punto de colapsar. Sin embargo, lo que más le aterraba no era la amenaza inminente, sino la idea de que ya no estaba solo en ese lugar. Había algo más allá de las sombras, algo que no podía ver, pero sí sentir. Entonces, los primeros gritos comenzaron a resonar en la cripta. No eran gritos humanos, ni de criaturas conocidas. Eran gritos distorsionados, como si las voces de seres atrapados en un limbo eterno trataban de atravesar las barreras del tiempo y el espacio. Los ecos de aquellos que habían muerto hace siglos parecían unirse en un solo grito, un lamento colectivo que atravesaba las paredes de la cripta. La figura oscura, que hasta hacía poco había permanecido inmóvil, comenzó a moverse nuevamente. Sus pasos eran pesados, resonando en el aire como si el mismo peso de la oscuridad lo empujara a avanzar. A medida que se acercaba, el protagonista notaba cómo la luz de las velas en las paredes titilaba, como si fuera incapaz de resistir la presión que ejercían las fuerzas que se desataban en la cripta. No puedes escapar de lo que has liberado, dijo la figura, su voz retumbando en la mente del protagonista, como si las palabras no solo provinieran de su boca, sino de todo lo que lo rodeaba. Los olvidados han despertado. Aquellos que han sido devorados por el tiempo y la oscuridad. Y ahora tú, ser insignificante, formas parte de su despertar. El protagonista no podía evitarlo. Sus pensamientos se volvían cada vez más erráticos. La sensación de claustrofobia lo envolvía, y la presión en su pecho lo hacía sentir como si estuviera a punto de desmayarse. Pero, en medio de la creciente desesperación, algo dentro de él despertó. Una chispa, pequeña pero intensa, lo hizo dar un paso atrás. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Era esto lo que había venido a buscar? O, tal vez, algo más profundo dentro de él le decía que debía intentar resistir, que todavía había una oportunidad de salir de la cripta, de regresar a la vida. De repente, un fuerte estruendo llenó el aire. Los sarcófagos comenzaron a abrirse por completo, y las figuras que emergieron de su interior no eran simples muertos, sino seres deformes, espectros de tiempos pasados, con rostros distorsionados y cuerpos en descomposición. Estaban atrapados entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Sus ojos, vacíos pero llenos de un hambre indescriptible, se posaron en el protagonista. Era un ejército de sombras, pero con una diferencia. Estas criaturas ya habían sido humanas. Hombres, mujeres, niños, que habían sido olvidados por el mundo y condenados a existir en la penumbra de la cripta, esperando la oportunidad de ser liberados.
Ellos, al igual que el protagonista, eran víctimas de la oscuridad que habitaba en ese lugar. No podemos morir, susurró uno de ellos, con una voz que sonaba como un suspiro lejano, como una brisa fría. Estamos atrapados. Y tú eres la clave. Las criaturas se acercaron lentamente, sus pasos pesados resonando en las paredes. El aire se volvía cada vez más denso, y el protagonista comenzó a sentirse abrumado por una sensación de impotencia. Las sombras que lo rodeaban, las figuras que emergían de los sarcófagos, ya no parecían malvadas en su totalidad. Había en ellas una tristeza infinita, una desesperación que trascendía el miedo. Ayúdanos, rogó otro espectro, con una voz quebrada, como si todo su ser estuviera cargado con siglos de sufrimiento. Libéranos, antes de que ellos lleguen. El protagonista observó a las criaturas, que ahora lo rodeaban, con miradas desesperadas. Eran almas perdidas, seres atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. El peligro que representaban no era físico, sino algo mucho más profundo. Si caía en la desesperación, si se rendía ante la oscuridad, acabaría como ellos. Atrapado, olvidado, condenado a ser una sombra más en ese abismo. En ese momento, el protagonista entendió lo que debía hacer. Ya no se trataba de escapar, no solo de huir. La cripta no era solo un lugar físico, era una prisión, un espacio entre los mundos. Y él había sido el que había abierto la puerta, el que había iniciado el proceso. Ahora, solo él podía cerrarla. Se armó de valor. Las sombras ya no eran simplemente su enemiga, también eran su lección. No podía salvar a todos, pero podía intentar salvarse a sí mismo. Podía luchar contra la oscuridad, aunque solo fuera por un momento. Y en ese momento, decidió que su historia no terminaría aquí, no en este lugar olvidado, no como una sombra más. El aire se tensó a su alrededor. El primer paso hacia la liberación ya estaba dado, pero no sabía si lograría sobrevivir al precio que tendría que pagar. Este capítulo se adentra en la compleja realidad del protagonista, quien descubre que los seres que habitan la cripta no son solo monstruos, sino almas perdidas, víctimas de una condena eterna. La tensión se intensifica a medida que la cripta cobra vida, transformándose en un lugar de lucha interna, donde el protagonista enfrenta no solo los horrores del mundo físico, sino también su propio miedo y desesperación. El camino hacia la liberación comienza a dibujarse, pero está lleno de sacrificios y desafíos que pondrán a prueba su voluntad. Capítulo 7. La llave de los olvidados. El protagonista, ya exhausto tanto mental como físicamente, miró alrededor de la cripta. La atmósfera, densa y sofocante, parecía haber cobrado una nueva forma de vida, como si la cripta misma estuviera viva, respirando junto con él. Los ecos de los gritos de los espectros resonaban en su mente, y aunque el miedo lo envolvía, algo más profundo había comenzado a despertar dentro de él, una determinación firme de no sucumbir, de no convertirse en uno de ellos. Las sombras continuaban danzando a su alrededor, pero ya no eran solo figuras de terror, había algo de propósito en su existencia, como si las criaturas que habitaban la cripta estuvieran esperando que el protagonista tomara una decisión, como si él fuera la clave para desatar el final de su sufrimiento eterno. La llave, murmuró una de las sombras, su rostro parcialmente descompuesto, con los ojos vacíos pero llenos de angustia. Es la única forma. Tú debes encontrarla. Es la única forma de cerrar la puerta. El protagonista se acercó lentamente, el sonido de sus propios pasos amplificado en la quietud de la cripta. Algo en las palabras de esa figura resonó con él. Una llave. ¿Qué llave? ¿Acaso era algo más que un símbolo? ¿Podría existir algo tangible en medio de esa negrura que pudiera poner fin a todo lo que estaba sucediendo? La figura del espectro parecía saber algo que él aún no entendía. Pero lo que sí comprendía era que su tiempo en la cripta estaba llegando a un punto crítico. Las criaturas, por más que parecieran suplicar, también lo observaban con una mirada que indicaba que no todos los espectros estaban dispuestos a ser salvados. Algunos de ellos, aquellos que habían sido consumidos por la oscuridad durante más tiempo, ya no albergaban esperanza, sino solo odio y desesperación. ¿Dónde está la llave?, preguntó el protagonista, su voz resonando en la vastedad de la cripta. ¿Qué tengo que hacer para cerrarla? La sombra que le había hablado antes levantó una mano esquelética, apuntando hacia el centro de la cripta. Allí, en lo que parecía un altar olvidado, se erguía una estructura extraña, formada por antiguos pilares de piedra.
En su base, cubierta por una capa de polvo y telarañas, había una pequeña caja de madera, que no parecía tener nada de especial, salvo por un resplandor débil que emanaba de su interior. Allí está. La llave está dentro de esa caja, dijo la sombra, su voz quebrada y desvanecida, como si fuera un susurro lejano. El protagonista se acercó con cautela, su respiración acelerada, mientras el aire se volvía más espeso a cada paso. Algo lo instaba a continuar, pero también lo llenaba de una profunda incertidumbre. ¿Qué pasaría si tomaba esa caja? ¿Qué precio tendría que pagar por abrirla? Al llegar frente al altar, el protagonista observó la caja detenidamente. El resplandor provenía del interior, aunque la luz era tenue, como si estuviera atenuada por algún poder antiguo. Cuando sus dedos rozaron la superficie de la caja, una sacudida recorrió su cuerpo. La cripta pareció latir con vida propia, y un frío estremecedor lo invadió. No podía evitar sentir que algo estaba a punto de suceder. Con mano temblorosa, levantó la tapa de la caja. En su interior, descansaba un antiguo llavero, cuya llave de hierro negro brillaba débilmente. No parecía ser una llave común, su diseño era extraño, con símbolos arcanos grabados en la superficie, símbolos que el protagonista no reconocía pero que, de alguna manera, le resultaban familiares. Como si esos mismos símbolos estuvieran grabados en lo más profundo de su ser. En el momento en que tocó la llave, el suelo bajo sus pies tembló violentamente. Los gritos de los espectros aumentaron en intensidad, como si algo dentro de ellos se hubiera activado. La cripta comenzaba a resquebrajarse, las paredes crujían, y el suelo se agrietaba bajo su peso. «¡Hazlo ahora!», gritó la sombra con desesperación. «Debes usar la llave, rápido». Sin pensarlo, el protagonista agarró la llave con ambas manos y la levantó en el aire. Un resplandor cegador emanó de ella, y la cripta se llenó de una luz pulsante, como si la oscuridad misma estuviera siendo arrancada por la fuerza de aquel objeto. De repente, una puerta secreta se abrió en el fondo de la cripta, una puerta que hasta ese momento había permanecido oculta. La abertura era como una grieta en el tiempo, un portal hacia lo desconocido. Sin pensarlo más, el protagonista comenzó a caminar hacia ella, pero antes de cruzar, miró una vez más hacia las sombras que lo rodeaban. Los espectros lo observaban con sus ojos vacíos, algunos de ellos suplicantes, otros furiosos, y otros simplemente resignados. «Lo lograrás», murmuró la sombra que le había indicado la caja, «pero recuerda, el precio es alto. No todos los que cruzan esta puerta regresan». El protagonista no respondía. Su mente estaba absorbida por la magnitud de lo que estaba por suceder. Con un último vistazo a la cripta, dio un paso hacia el portal. En ese instante, sintió como todo su ser se estremecía, como si el paso hacia la puerta lo estuviera separando no solo de la cripta, sino de su propia humanidad. La puerta se cerró de golpe tras él, y la cripta volvió a quedar en silencio. Los gritos, las sombras, todo parecía haberse desvanecido con la desaparición del protagonista. Un oscuro vacío llenó el lugar, y las figuras, antes atrapadas en una angustia interminable, quedaron ahora inmóviles, sus destinos sellados por la acción de aquel que había osado enfrentarse a lo desconocido. En este capítulo, el protagonista da un paso decisivo en su camino hacia la liberación al encontrar la clave para cerrar la cripta, un artefacto con poder antiguo. Sin embargo, este acto no está exento de riesgos, ya que la cripta, junto con sus moradores, comienza a reaccionar ante su intervención. La tensión se acumula, y el sacrificio personal se presenta como el precio a pagar por la posibilidad de escapar. La puerta secreta hacia lo desconocido se abre, pero también lo hace una nueva capa de incertidumbre. Capítulo 8. El pasaje hacia el abismo. Al cruzar el umbral de la puerta secreta, el protagonista sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies, llevándolo hacia una corriente incontrolable de oscuridad. El aire, denso y cargado de un frío profundo, parecía envolverlo por completo. La luz de la cripta ya no lo seguía, y la oscuridad se hizo aún más absoluta, como si estuviera en el mismo centro de un vacío infinito. Durante un largo momento, no pudo determinar si se encontraba en un espacio físico o si había sido absorbido por algo mucho más allá de las leyes conocidas de la naturaleza. Estaba suspendido en el limbo, sin orientación, sin sentido del tiempo ni de su propio ser. El aire parecía palpitar con una energía propia, algo inquietante que lo rodeaba, como si miles de ojos invisibles lo estuvieran observando. Pero entonces, algo cambió. En la lejanía,
una tenue luz comenzó a emerger de las sombras. Era una luz fría, que no provenía de ninguna fuente visible, sino de la misma oscuridad que lo envolvía. Se movía con un ritmo peculiar, como si tuviera vida propia, y en su interior podía distinguir lo que parecían ser formas indescriptibles, sombras que se retorcían y se deformaban. Con cada paso que daba, el protagonista sentía como si la luz lo llamara, lo atrajera hacia algo inalcanzable, algo que le mostraba su destino. A pesar del miedo que lo asaltaba, no podía evitar seguirla. La puerta detrás de él se cerró con un estruendo sordo, dejando atrás cualquier rastro de la cripta y sus horrores. Ahora no había retorno, solo ese pasaje que se abría ante él. La atmósfera era densa, casi opresiva. Cada paso que daba se hacía más pesado, y el aire parecía volverse más espeso, como si tratara de sujetarlo. Una extraña sensación de desconcierto invadió su mente. ¿Qué era ese lugar? ¿Un nuevo nivel de la cripta o algo completamente diferente? El entorno no dejaba de cambiar a su alrededor, como si las leyes del espacio y el tiempo se hubieran torcido de alguna manera. La luz, aunque distante, parecía acercarse con cada uno de sus pasos. Algo lo impulsaba a continuar, un deseo profundo y desesperado de entender lo que estaba sucediendo, de llegar al origen de todo. Pero a medida que avanzaba, la sensación de ser observado se intensificaba. No estaba solo. Sabía que no lo estaba. Y en algún rincón oscuro de su mente, una pequeña voz le susurraba que algo lo esperaba al final de ese pasaje. Algo que no era humano. La luz finalmente lo alcanzó, y de pronto se encontró ante una vasta sala de paredes lisas y oscuras. La luz provenía de una serie de extraños símbolos flotantes, escritos en un lenguaje desconocido que parecía cambiar de forma y color a medida que los observaba. El aire estaba impregnado con una fragancia extraña, una mezcla de tierra mojada y algo más profundo y antiguo. En el centro de la sala, había una piedra gigantesca, elevada sobre un pedestal que parecía tallado en el mismo material que la cripta. Su superficie estaba cubierta por símbolos similares a los de las paredes, pero estos eran más complejos, más antiguos, como si formaran un mapa hacia algún lugar que no podía comprender. En el centro de la piedra, había una ranura en forma de llave, la misma que él sostenía en sus manos. El protagonista sabía, sin necesidad de comprender del todo cómo, que este era el momento crucial. Era su elección. Sabía que debía insertar la llave, pero ¿qué sucedería después? ¿Acabaría con el sufrimiento de los espectros, o abriría un nuevo abismo de horror aún más profundo? El miedo se apoderó de él por un breve instante. Pero la desesperación y el deseo de entender lo empujaron hacia adelante. Sujetó la llave con firmeza, su respiración acelerada, y la insertó en la ranura. Un sonido sordo, como el crujido de una puerta que ha permanecido cerrada por siglos, resonó en la sala. La piedra comenzó a vibrar, y los símbolos que decoraban sus paredes comenzaron a girar a su alrededor, desatando una serie de destellos que iluminaban la estancia con una luz fría y cegadora. Entonces, como si se tratara de una corriente eléctrica recorriéndolo, el protagonista sintió un golpe en su pecho. La vibración aumentó y la sala entera comenzó a desmoronarse, como si todo el espacio se estuviera desintegrando. La luz, antes tan suave, ahora lo rodeaba por completo, y con ella llegaron voces. Voces susurrantes, como ecos de vidas pasadas, murmullos que parecían provenir de un lugar más allá de la muerte misma. La vibración de la piedra alcanzó su punto máximo, y el protagonista se desplomó al suelo, incapaz de mantenerse en pie. La llave, en sus manos, comenzó a calentarse, y una presión insoportable lo envolvió, como si una fuerza cósmica estuviera desatando un poder inimaginable. Todo a su alrededor comenzó a desaparecer. La sala, los símbolos, la luz, todo se desvaneció, y con ello, el último vestigio de cordura del protagonista también comenzó a desmoronarse. Los ecos se hicieron más fuertes, y en sus oídos resonó una única palabra, un susurro proveniente de algún ser que no estaba ni vivo ni muerto. El abismo te reclama. Entonces, todo se apagó. Este capítulo marca un punto de no retorno para el protagonista, al enfrentarse cara a cara con lo desconocido y la decisión de insertarse en lo que parece ser una nueva fase del sufrimiento que había comenzado en la cripta. Las fuerzas en juego se amplifican, y el pasaje a una nueva dimensión o realidad se vuelve irreversible. En este capítulo, la lucha contra lo inexplicable y lo cósmico se intensifica, dejando al protagonista en un estado de vulnerabilidad extrema,
mientras las fuerzas que habitan este nuevo lugar empiezan a reclamar su alma. ¿Qué encontrará al final de este pasaje? ¿Está realmente preparado para lo que sigue? La incertidumbre sigue creciendo. Capítulo 9. Los murmullos del vacío. La oscuridad era absoluta. Ni la más mínima chispa de luz permanecía. El protagonista, aún sumido en el abismo de sensaciones incomprensibles, no podía discernir el tiempo ni el espacio a su alrededor. Su cuerpo flotaba sin rumbo, atrapado en un mar de silencio. Solo sentía el latido de su corazón, que parecía resonar en la vastedad del vacío, como si todo el cosmos fuera una extensión de su propia agitación interna. Poco a poco, comenzó a recuperar la sensación de su cuerpo. Un estremecimiento recorrió su espina dorsal, como si estuviera emergiendo de una pesadilla. Pero a medida que lo hacía, la sensación de aislamiento se intensificaba, como si la misma esencia de la oscuridad lo estuviera devorando. ¿Dónde estoy?, se preguntó, su voz quebrada y apagada, como si el aire que lo rodeaba hubiera absorbido su humanidad. Pero no obtuvo respuesta. No había eco, no había sonidos, nada que indicara que estuviera en algún lugar tangible. Fue entonces cuando lo sintió, una presión, casi imperceptible al principio, como si algo estuviera ejerciendo una fuerza constante sobre su ser. Era una fuerza invisible, pero su presencia se hacía cada vez más evidente. La presión comenzó a aumentar, pero no de manera física. Era una presión en su mente, una sensación de que algo lo observaba, algo que no debía estar allí. De pronto, un susurro penetró en su mente, un murmullo tan sutil que parecía formar parte de sus propios pensamientos. ¿Te has perdido?, dijo una voz, distante y espectral, pero al mismo tiempo profundamente familiar. No podía identificar de dónde provenía, ni siquiera si era una voz humana. Parecía algo más antiguo, algo que había existido desde antes de la creación misma. La voz continuó, arrastrando al protagonista hacia un lugar en su interior que nunca había conocido. El vacío no perdona. El olvido no permite escapar. Has cruzado el umbral, pero aún no comprendes lo que has desatado. Los susurros se multiplicaron, como un coro de voces sin cuerpo. Algunas eran suaves, otras agresivas, algunas incluso parecían intentar calmarlo, pero todas compartían un tono de condena. Algo estaba a punto de desmoronarse en su mente. El miedo, que parecía un compañero constante desde que había entrado en la cripta, ahora se transformaba en algo mucho más profundo, una sensación de que su ser entero estaba siendo desmantelado, fragmentado. ¿Qué es esto?, se preguntó, ahora completamente sumido en el horror. ¿Dónde están? ¿Quién me está hablando? La respuesta llegó con una ráfaga de intensidad que lo atravesó como un rayo. Nosotros no estamos aquí, ni allá. Somos las sombras que habitan en los intersticios del tiempo y el espacio. Somos las voces de lo que se ha perdido. Somos el eco del abismo. Y tú, has venido a despertarnos. Una visión fugaz se materializó ante él, una imagen retorcida que se disolvió en su mente como una ilusión. Vi una sala amplia, pero no una sala de piedra o madera. Era una sala infinita, suspendida en un espacio sin fin. No había puertas, ni ventanas, ni caminos. Solo una expansión interminable de vacío. En el centro de la sala, se erguía una figura sombría, una figura que no podía ser descrita con palabras, pues no tenía forma definida. Era como una amalgama de sombras y luces, una mezcla de algo primigenio y caótico. La figura parecía moverse, deslizándose hacia él con una lentitud aterradora. Cada paso que daba reverberaba en el vacío, y el protagonista sentía que su alma se desmoronaba con cada uno de esos ecos. A medida que la figura se acercaba, una sensación de angustia profunda lo invadió. Sabía, sin duda alguna, que lo que estaba por suceder no podía ser detenido. El miedo lo invadió por completo, y una desesperación insondable lo rodeó. ¿Qué eres?, preguntó, pero su voz se apagó rápidamente en la vastedad del vacío. No había respuesta. La figura avanzó, o más bien flotó, sin mover un solo músculo. La presencia de ese ser parecía desbordar la lógica misma, como si la misma idea de la existencia fuera puesta en duda en su presencia. El protagonista no podía entender cómo algo tan vasto, tan intangible, podía estar frente a él. ¿Era un ser? ¿Era una manifestación del miedo? ¿O algo mucho peor? Entonces, al llegar cerca de él, la figura dejó escapar un sonido que no era una voz,
sino un suspiro, como si respirara a través de 1.000.000 de bocas a la vez. Un sonido envolvente, penetrante, que llenó todos los rincones de su mente, arrastrándolo a un lugar profundo y desconocido. Has cruzado el umbral. Ahora debes enfrentar la verdad. La llave, la puerta. Todo lo que has hecho ha tenido un propósito, pero no es el tuyo. El protagonista intentó retroceder, pero no podía. Estaba atrapado, encerrado en esa sala de vacío, rodeado por esa figura que no entendía, pero que sabía que no era ajena a su destino. ¿Qué propósito? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué me haces esto? La figura se detuvo. Un leve movimiento de la sombra indicaba que algo estaba por revelarse. La respuesta llegó como un torrente de imágenes y sonidos, como una avalancha que se desbordaba en su mente. La puerta que cerraste no era una puerta. Era un sello. Y ahora que has deshecho el sello, el abismo tiene una nueva entrada. Has abierto el portal entre los vivos y los muertos, entre los recuerdos y el olvido. Y ahora, todo lo que hemos perdido vendrá a reclamar lo que le pertenece. Con estas palabras, la figura se disolvió, desapareciendo en el aire como si nunca hubiera existido. Pero la sensación de que algo lo acechaba permaneció. El protagonista ahora entendía, o al menos lo intuyó. Había desatado algo que no podía controlar. La cripta, la llave, el pasaje, todo había sido una trampa, una prueba, un sacrificio. De repente, el vacío que lo rodeaba comenzó a transformarse. Las sombras comenzaron a tomar forma, las figuras de los espectros que había dejado atrás en la cripta, aquellos que le habían hablado antes, ahora surgían de la oscuridad. Se acercaban lentamente. Sus rostros descompuestos reflejaban una angustia tan profunda como la que él sentía. No hay escape, no hay regreso. Las voces resonaban en su mente, como una repetición incesante. El abismo te reclama. Y tú eres el elegido para abrir su camino. Con una última mirada hacia el vacío, el protagonista se dio cuenta de que no solo estaba enfrentándose a su propio destino, sino al de todos aquellos que habían caído antes que él. El abismo ya no era solo una prisión, era un lienzo que esperaba ser completado. Este capítulo lleva al protagonista a una confrontación directa con los ecos del abismo. Las voces y figuras que lo rodean revelan la verdadera naturaleza de su misión: abrir un portal que conecta el mundo de los vivos y los muertos. La idea de sacrificio se hace más palpable, y el protagonista se da cuenta de que ha desencadenado algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. El horror ahora se vuelve cósmico, y las consecuencias de sus acciones están comenzando a materializarse de manera aterradora. Capítulo 10. La oscura revelación. El aire estaba denso, como si el mismo espacio que lo rodeaba hubiera comenzado a respirar con una vida propia. Cada rincón de la cripta parecía retumbar con un susurro constante, como si las piedras mismas hablaran en un idioma que no comprendía, pero que comprendía su alma. La verdad, aunque fragmentada y confusa, estaba comenzando a hacerse evidente en la mente del protagonista. Las voces que había escuchado anteriormente ya no eran susurros. Ahora se manifestaban de manera concreta, inconfundible, como si cada palabra tocara una cuerda vibrante en su interior. Su corazón latía con fuerza, y las palpitaciones llenaban su mente con un rugido ensordecedor. Las imágenes de la figura sombría, de los murmullos de las sombras, le devolvían ecos que le hacían temblar. Pero lo peor era el vacío que parecía haberse expandido a su alrededor, invadiendo cada rincón de su conciencia. No podía escapar de él, no podía huir de la sensación de que lo estaba tragando. Estaba atrapado en un laberinto sin salida, rodeado por una oscuridad tangible que parecía tener una conciencia propia. Los muros de la cripta ya no eran piedras de roca fría, sino superficies que palpitaban, como si estuvieran vivas, respondiendo a su ansiedad, absorbiendo su miedo. Cada paso que daba era un eco vacío, resonando en la nada, en un espacio que ya no seguía las leyes del tiempo o la lógica. La figura oscura había desaparecido, pero el horror que había desatado en él era solo el principio. Algo aún más terrible comenzaba a tomar forma en su mente, una revelación que, aunque borrosa, se filtraba a través de las grietas de su conciencia. Se sintió llamado hacia un rincón de la cripta, un espacio en la que las sombras se agolpaban de manera extraña. Una grieta en la pared, del tamaño justo para que pudiera deslizarse a través de ella, parecía ser la única salida posible. La luz del exterior no llegaba hasta allí, pero de alguna manera, su cuerpo sabía que debía avanzar. Cada vez que se acercaba a la grieta,
una energía oscura lo atraía más, un impulso irracional que lo llevaba hacia un destino aún incierto. Con una mezcla de determinación y desesperación, se agachó y pasó por la abertura. El espacio del otro lado era diferente, aunque el aire seguía siendo pesado. Unas piedras antiguas que parecían haber estado allí por siglos formaban un pasillo que se extendía más allá de lo que sus ojos podían ver. La oscuridad no era la misma. Aquí había algo más, algo mucho más profundo, que parecía emanar del mismo suelo, de las mismas piedras que ahora tocaba. En la distancia, lo vio. Algo se movía, pero no de la forma en que debería hacerlo. Era una presencia, una figura que parecía fluir, como si su forma no tuviera una consistencia sólida, como si estuviera hecha de algo que no pertenecía a este mundo. La figura era grande, mucho más grande que cualquier ser humano, y sus ojos, si es que se podían llamar ojos, brillaban con una luz antinatural. No había sombras que la rodearan, ni la claridad de la luz del día. Solo una luminiscencia espesa, casi viscosa, que parecía absorber el entorno a su alrededor. Te has acercado demasiado, humano. La voz resonó en su mente, no como un sonido, sino como una vibración interna, un zumbido que no podía ignorar. Era una voz que no venía de los labios de la criatura, sino de su esencia misma, como si el aire estuviera cargado con sus palabras. El protagonista no podía mover su cuerpo. Sus piernas no respondían, su mente comenzaba a entrar en un estado de pánico, pero algo dentro de él, una parte profunda, comenzaba a comprender. Sabía que había llegado al corazón de lo que había estado buscando, o tal vez, de lo que no debía haber buscado nunca. ¿Qué eres?, logró preguntar, con la voz temblorosa, mientras su mente trataba de asimilar la magnitud de lo que tenía ante sí. La figura no respondió de inmediato, como si considerara su pregunta innecesaria, o quizás como si le estuviera dando tiempo para que lo comprendiera por sí mismo. Finalmente, la figura habló, pero sus palabras no eran del todo comprensibles. Eres el último, el elegido, el que ha desatado lo irremediable. La criatura se acercó un paso, y con cada movimiento, la oscuridad parecía retroceder, solo para ser reemplazada por una mayor opresión. La cripta no es un lugar. Es un portal. Un umbral entre lo que fue y lo que será. Los que vinieron antes de ti, los que buscan respuestas, son aquellos que abrieron el camino hacia la destrucción. Un escalofrío recorrió la columna vertebral del protagonista mientras escuchaba esas palabras. Ahora comprendía, al menos en parte, lo que había hecho. La cripta, el portal, el deseo de entender lo inexplicable. Todo eso lo había conducido hasta aquí, al umbral de lo desconocido, donde los límites entre el mundo de los vivos y los muertos se desdibujaban. La figura continuó, su presencia llenando el pasillo como una marea imparable. El tiempo se ha detenido, y las puertas entre los mundos están a punto de abrirse completamente. La clave está en tus manos, y sin embargo, no tienes control sobre ello. Has sellado tu destino, y el mío. A pesar del terror, algo dentro de él lo empujó a preguntar, ¿qué debo hacer ahora? La criatura inclinó su cabeza, y la luz de sus ojos brilló con una intensidad cegadora. No puedes hacer nada. Ya está hecho. El equilibrio ha sido roto, y solo queda esperar. Y con esas palabras, la criatura desapareció. Pero no de una manera convencional. Su forma se desvaneció en la misma oscuridad de la cripta, como si nunca hubiera estado allí. No dejó rastro, excepto la sensación profunda de que algo mucho más grande se estaba acercando. El protagonista quedó solo nuevamente en la cripta, pero ya no estaba solo en su mente. Las palabras de la figura seguían resonando en su cabeza, y la verdad estaba comenzando a asentarse en su conciencia. Ya no podía retroceder. Ya no podía volver a la vida que conocía. En este capítulo, el protagonista enfrenta una revelación abrumadora. Se encuentra con una criatura que representa la esencia de lo que desató, un ser inmenso y primordial que le revela la gravedad de su acción. La cripta ya no es solo un lugar de misterio, sino un portal entre los mundos. La narrativa avanza hacia una etapa en la que la desesperación y el conocimiento chocan, y el protagonista comienza a entender que está atrapado en un destino mucho más grande de lo que podía haber imaginado. La atmósfera de horror cósmico se profundiza, llevando la trama hacia una nueva fase de incertidumbre y confrontación. Capítulo 11. El despertar de la oscuridad. El protagonista no había comprendido completamente la magnitud de lo que acababa de experimentar.
A pesar de que la figura oscura había desaparecido, sus palabras y su presencia dejaron una marca indeleble en su alma. La cripta ahora parecía más viva que nunca, palpitando al ritmo de un corazón antiguo, profundamente arraigado en las entrañas de la tierra. Cada rincón de la oscuridad le era ahora familiar, pero de una manera grotesca, como si el entorno estuviera cambiando constantemente bajo su mirada. De pie, en medio de la penumbra, intentó encontrar su rumbo. La claustrofobia que había sentido desde su llegada parecía intensificarse con cada paso que daba, y el aire se volvía más espeso, más denso, como si la misma atmósfera lo estuviera empujando hacia algo, hacia algún destino que no podía evitar. Cada vez que sus pies tocaban el suelo, el eco retumbaba en su mente, como si las piedras respondieran a su presencia. La cripta, en lugar de ser un simple lugar de mausoleo o enterramiento, se había transformado en algo más complejo, más intrincado. Un laberinto de pasillos que parecían extenderse infinitamente, cada uno con un propósito oscuro y distante, como si hubiera sido diseñado no solo para retener cuerpos muertos, sino para contener algo mucho más siniestro, el tiempo mismo. Las paredes, cubiertas de musgo y humedad, parecían estar vivas, susurrando en lenguajes que su mente no podía comprender completamente. Pero lo más desconcertante era el cambio en su percepción. Las sombras no eran simplemente sombras. Ahora se movían, se deslizaban, y a veces, de manera inquietante, formaban figuras que parecían observarlo. La sensación de ser observado lo invadió, y pronto se dio cuenta de que no estaba solo, aunque no podía ver con claridad quién o qué lo acompañaba. Era como si la misma oscuridad lo estuviera siguiendo, acechando a través de los rincones más lejanos de la cripta. De repente, un sonido sordo interrumpió el silencio que lo rodeaba. Un golpeteo suave, casi imperceptible, como si algo estuviera tocando las paredes de la cripta desde el interior. El protagonista se detuvo en seco. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, y su respiración se volvió irregular mientras la tensión aumentaba. Algo estaba cerca, algo se estaba acercando. Y no podía ser humano. Con un paso cauteloso, avanzó hacia el origen del sonido. Cada vez que se acercaba, el golpeteo se hacía más claro, más fuerte. De alguna manera, el sonido no provenía de ningún lugar visible, sino que parecía surgir de las propias paredes de la cripta. Al principio pensó que era una ilusión, pero la creciente sensación de que algo lo observaba lo impulsó a avanzar, a despejar la neblina que lo rodeaba con la esperanza de encontrar respuestas. A medida que avanzaba, una figura surgió de la oscuridad. Era borrosa, indefinida, una sombra que parecía estar formada por el mismo aire espeso de la cripta. La figura parecía moverse con gracia y, al mismo tiempo, con una lentitud inquietante. No tenía forma humana, pero su presencia era tan palpable que el aire alrededor de ella se cargaba con una sensación de terror indescriptible. El protagonista se detuvo en seco, incapaz de moverse, su mente aturdida por la enormidad de lo que veía. La figura comenzó a avanzar hacia él, pero no con pasos convencionales. En lugar de caminar, parecía flotar, deslizándose por el suelo sin hacer ruido, como si desafiara las leyes de la física. Los ojos, o lo que parecían ojos, brillaban con una intensidad sobrenatural, haciendo que todo a su alrededor pareciera desvanecerse en un mar de oscuridad absoluta. Un estremecimiento recorrió su cuerpo mientras la figura lo alcanzaba. Y luego, de manera que desbordaba todo entendimiento, la sombra habló. No en voz alta, sino en un susurro directo a su mente, como si las palabras fueran extraídas de un rincón lejano del universo, algo antiguo y distante. Ya has dado el primer paso, pero aún no comprendes el alcance de tus acciones. La voz, aunque débil al principio, se fue tornando más clara con cada palabra. Lo que has despertado no puede ser deshecho. El ciclo se ha iniciado, y nada puede detenerlo. El protagonista intentó hablar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. Era como si el aire mismo lo estuviera estrangulando, como si su propio miedo se hubiera materializado y lo estuviera acorralando. Tu curiosidad te ha llevado hasta aquí, pero ahora debes enfrentarte a lo que has traído al mundo. La cripta es solo una manifestación de algo mucho más grande. Algo que ha estado esperando por milenios, algo que ahora se alimenta de tu desesperación. El miedo lo dominaba, pero una pequeña chispa de coraje se encendió en su interior. A pesar de las amenazas, a pesar de lo inexplicable, necesitaba entender. Necesitaba saber a qué se enfrentaba. ¿Qué es lo que he despertado?
Logró decir, su voz apenas un susurro, pero suficiente para romper la opresiva calma de la cripta. La figura se acercó aún más, si eso era posible, y por un momento, la oscuridad misma parecía envolverse alrededor de ellos. Lo que has desatado no es de este mundo. Ni siquiera la cripta puede contenerlo. Has abierto una puerta que conecta el plano de los vivos con el de lo muerto, y lo que se encontraba dormido ahora despertará. Y tú, humano, serás su heraldo. El protagonista retrocedió, buscando una salida, pero no había ninguna. La figura estaba sobre él, flotando, invadiendo su espacio, absorbiendo toda la luz a su alrededor. Ya no podía ver nada, solo sentir la presión de la presencia que lo rodeaba. Un escalofrío recorrió su espalda mientras la figura continuaba hablándole en esa lengua desconocida. Tu destino está sellado. La cripta ya no es solo un lugar de descanso, sino un faro que atrae a los que vienen. A los que buscan, a los que desafían lo que no deben. Tú no eres el primero, y no serás el último. En ese momento, el mundo pareció desmoronarse a su alrededor. La cripta, las paredes, la figura, todo comenzó a desvanecerse, no en un sentido literal, sino en un sentido de comprensión. Ya no estaba seguro de lo que era real. Ya no estaba seguro de nada. De repente, el eco de sus propios pensamientos comenzó a desvanecerse, y todo quedó en silencio. La figura desapareció, pero la sensación de su presencia, de su amenaza, permaneció en su mente. No sabía si estaba aún en la cripta o si había cruzado al otro lado, pero algo le decía que el viaje apenas comenzaba. Este capítulo profundiza en el miedo y la incomprensión del protagonista al enfrentarse con la realidad de lo que ha desatado. La figura misteriosa, un ser aparentemente trascendente, revela que lo que ha despertado es mucho más grande de lo que él puede imaginar, y que su destino está irremediablemente entrelazado con algo oscuro y antiguo. A medida que el terror se intensifica, la trama se adentra en los límites de la razón y la percepción, mientras el protagonista se enfrenta a la realidad de que no puede escapar de lo que ha provocado. Capítulo 12. La abertura del abismo. El silencio después de la desaparición de la figura era ensordecedor. El protagonista se encontraba de pie, inmóvil, como si la misma cripta lo hubiera atrapado en un estado de suspensión temporal, un instante en el que no podía moverse, pensar ni respirar. La oscuridad había invadido cada rincón de su ser, y la amenaza que se cernía sobre él parecía no solo externa, sino también interna, un peso insoportable en su mente. Estaba claro que lo que había presenciado no era simplemente una visión de su propia imaginación, sino una realidad mucho más terrorífica de la que se podría haber esperado. El aire seguía denso y frío, pero ahora algo más parecía estar presente. El suelo bajo sus pies ya no era seguro, las piedras de la cripta se sentían inestables, como si estuvieran vivas, como si el terreno mismo estuviera alterado por lo que había sucedido. Cada vez que daba un paso, el suelo crujía con una resonancia extraña, como si cada movimiento fuera observado por algo invisible, esperando, deseoso de avanzar hacia el siguiente capítulo de su angustia. No sabía cómo había llegado hasta allí, ni por qué seguía caminando. Algo lo empujaba a continuar, una fuerza invisible, quizás la misma que había hablado a través de la sombra, que lo arrastraba de nuevo hacia el corazón de la cripta, al centro de la oscuridad. El sentido de urgencia que lo invadía era tan grande como la sensación de desesperación, pero el impulso que lo guiaba no parecía tener otra dirección más que hacia el núcleo de ese lugar, como si las paredes mismas lo estuvieran llamando. Mientras avanzaba, el sonido del crujir del suelo parecía ir cambiando, tornándose más profundo, más grave. Ahora, las paredes comenzaban a vibrar de manera sutil, casi imperceptible, como si estuvieran respirando con una cadencia lenta y constante. Las sombras a su alrededor se alargaban, retorciéndose, como si tomaran forma, como si fueran criaturas que aguardaban en las grietas de la cripta, observando, acechando. De repente, una extraña vibración recorrió el aire. Un zumbido bajo, como un susurro que provenía de las entrañas mismas de la tierra. El protagonista no podía identificar de dónde venía, pero lo sentía penetrando en su piel, deslizándose en sus pensamientos. Aquello era algo más que el sonido de una cripta olvidada. Era un grito distante, algo ancestral, que vibraba en la misma frecuencia que la realidad. Y entonces, sin previo aviso, las piedras a su alrededor comenzaron a moverse, como si una fuerza invisible las empujara. Las paredes de la cripta temblaban con más fuerza, y en un instante de horror absoluto, la oscuridad comenzó a disiparse,
pero no de la manera en que esperaba. La luz que surgió no provenía de una fuente que pudiera identificar. Era más bien una presencia, un resplandor que parecía surgir desde el mismo suelo, desde la misma oscuridad. El protagonista sintió que sus piernas flaqueaban. En ese instante, comprendió que lo que veía no era luz, sino una distorsión, algo que desfiguraba la realidad. La cripta se transformó ante sus ojos. Las paredes parecían derramarse como si fueran líquidas, desmoronándose hacia abajo en un vórtice que los absorbía todo. La grieta en el suelo se abrió como una boca insaciable, y la atmósfera se volvió viscosa, como si el espacio entero fuera una sustancia densa, un gel pegajoso que lo atrapaba, lo devoraba. En ese instante, el terror se apoderó de él de una manera indescriptible. La cripta, el lugar que había conocido, ya no existía de la misma forma. Ahora, era un portal, un umbral entre el mundo de los vivos y una dimensión completamente ajena. El protagonista, sumido en una ansiedad creciente, intentó dar un paso atrás, pero algo lo empujaba hacia adelante, algo más allá de su control, como si la misma cripta estuviera abriendo un pasaje hacia otro plano, un abismo del que no podría escapar. Un viento frío comenzó a soplar desde el fondo de la grieta, llevando consigo ecos de voces distantes. El protagonista escuchó susurros entrelazados con una intensidad creciente. Palabras que no lograba comprender, pero que le eran aterradoramente familiares, como si las voces hablaran en una lengua olvidada, una lengua que resonaba en lo más profundo de su ser. Había algo en esas voces, algo que sabía que no debía escuchar. Finalmente, cuando se dio cuenta de que ya no podía dar un paso atrás, dio un brinco hacia adelante, cayendo al vacío. La caída fue instantánea. Ya no había suelo, no había referencias. El abismo lo rodeaba por completo. Y mientras descendía, sentía como si fuera absorbido por las mismas sombras, como si estuviera siendo llevado por las corrientes de la oscuridad hacia algo peor, hacia lo que había sido prometido. El protagonista gritó, pero el sonido fue devorado por la vastedad de la oscuridad. Nada lo rodeaba, nada lo tocaba, solo esa sensación abrumadora de desvanecimiento. Su mente se deslizaba por las sombras, y de repente, algo lo atrapó. La visión de una figura, más allá del abismo, observándolo, aguardando. Era la misma figura de antes, aquella sombra que lo había advertido. Pero ahora no hablaba. Solo lo miraba, con esos ojos vacíos y brillantes. Su mensaje, que había comenzado a formarse en su mente, se completó finalmente, un último pensamiento de terror, un conocimiento inminente que emergía del mismo abismo. No hay regreso. Lo has cruzado, y ahora serás uno de ellos. Antes de que pudiera comprender completamente el alcance de esas palabras, la visión se desvaneció y el abismo lo tragó por completo. La cripta, el miedo, las voces, todo desapareció en la nada. En este capítulo, el protagonista se enfrenta a la transformación de la cripta en un umbral hacia lo desconocido. La realidad misma comienza a distorsionarse a su alrededor, y lo que parecía ser un lugar de descanso se convierte en una entrada hacia otro plano, un abismo donde las reglas del espacio y el tiempo ya no aplican. La narración se sumerge en una creciente sensación de desesperación, donde la figura misteriosa lo observa y le revela que su destino ya está sellado. Capítulo 13. La entrada al otro lado. La caída fue más larga de lo que cualquier ser humano pudiera imaginar, una caída sin fin que lo arrastraba por un vacío infinito. El protagonista no podía ver, no podía oír nada más que el retumbar en sus oídos de su propio cuerpo cayendo, una sensación de desorientación total que lo envolvía. La idea de que ya no estaba en el mundo que conocía le recorría la mente, pero parecía no haber forma de escapar de ese descenso, de ese espacio donde el tiempo y la materia se desmoronaban como polvo en el viento. Finalmente, la caída cesó de manera abrupta, sin previo aviso, como si de un instante a otro el espacio hubiera decidido tragarlo. El choque no fue físico, sino mental, como si toda la conciencia del protagonista se estrellara contra una pared invisible. Sus pensamientos comenzaron a desordenarse, confusos, y por un momento pensó que se había desvanecido por completo, que no quedaba nada de él. Pero, entonces, algo lo obligó a abrir los ojos. El aire que lo rodeaba era distinto, denso, cargado de una humedad fría y pegajosa que le envolvía la piel. Respiró con dificultad, y al hacerlo, percibió un olor que no podía identificar. Era algo entre lo dulce y lo pútrido, algo que le recordó a las profundidades del océano. El espacio que lo rodeaba estaba en completa penumbra, aunque no era una oscuridad total.
A lo lejos, una tenue luz titilaba, como si proviniera de una grieta en el tiempo mismo. Se levantó lentamente, temeroso de lo que pudiera encontrarse. Cada movimiento parecía hacer que el suelo debajo de sus pies se desintegrara, como si la tierra misma no tuviera forma ni estabilidad. La superficie era viscosa y se adhería a sus botas, lo que dificultaba su avance. A lo lejos, en la misma dirección en la que brillaba la luz, podía distinguir una figura, algo humano, algo que lo atraía, pero al mismo tiempo lo aterraba. La figura se movió lentamente, desplazándose sin hacer ruido, como si flotara. El protagonista intentó acercarse, pero algo lo detuvo. No fue un objeto físico, sino una sensación, un instinto primitivo que le ordenaba no acercarse más. Sin embargo, la atracción que sentía por esa figura era tan fuerte que no podía resistirse. En el fondo, un susurro crecía en su mente, diciéndole que debía avanzar, que debía saber qué era aquello. Con cada paso, la figura se fue acercando más. Era alta, delgada, con una capa oscura que parecía absorber la luz que la rodeaba. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha, y aunque no podía ver sus ojos, el protagonista sentía que lo observaba con una intensidad que le erizaba la piel. La presencia de la figura era extraña, desconcertante, como si no perteneciera a este mundo. No podía identificar si era humana o algo completamente distinto, algo que se ocultaba detrás de la ilusión de la forma humana. A medida que la figura avanzaba, una voz comenzó a resonar en la mente del protagonista. Era una voz suave, casi un susurro, que lo envolvía y lo sumergía en un estado de trance. La voz le hablaba en un idioma extraño, y aunque no comprendía las palabras, podía sentir el peso de su significado. Como si fuera una advertencia, una reprimenda, o tal vez una bienvenida. «Has cruzado el umbral», susurró la voz, y el sonido de esas palabras pareció atravesarlo como una flecha. «Lo que buscas ya no tiene sentido aquí. Este es el reino de los olvidados, el dominio de lo que ya no tiene forma». El protagonista se detuvo en seco, un sudor frío cubriéndole la frente. Lo que estaba escuchando no tenía sentido, y sin embargo, algo en su interior le decía que era cierto. Todo lo que conocía, todo lo que creía saber sobre el mundo había dejado de tener validez. Estaba en un lugar donde las reglas no existían, donde las palabras eran solo sombras y los recuerdos se desvanecían en el aire. «Ven», continuó la voz, y esta vez las palabras se entrelazaron con un poder que parecía provenir de lo más profundo de la oscuridad. «Lo que has buscado toda tu vida, lo que te ha arrastrado hasta aquí, te aguarda. Pero no podrás regresar». Un estremecimiento recorrió su cuerpo. La sensación de no poder regresar lo paralizó por un momento. No sabía qué significaba aquello, ni cómo había llegado hasta ese lugar, pero si sabía algo, ya no tenía control sobre nada. La figura lo miraba, esperando algo de él, y sin pensarlo, comenzó a caminar hacia ella. A medida que se acercaba, la luz que emanaba de la figura se intensificaba, hasta que el brillo se volvió cegador. El aire se volvió más espeso, como si cada respiración fuera más difícil que la anterior, pero la figura no se movió, no hizo ningún gesto para detenerlo. Solo lo observaba, una presencia imponente que lo llamaba hacia el centro de la oscuridad. Cuando estuvo a solo unos pasos de la figura, la capucha de la sombra se levantó por sí sola, revelando un rostro, pero no un rostro humano. Era una amalgama de rasgos, de contornos que cambiaban y se distorsionaban a medida que lo miraba. Los ojos, si es que eso eran, brillaban con una intensidad antinatural, como si estuvieran hechos de pura oscuridad, absorbiendo todo lo que los rodeaba. Y luego, las palabras llegaron de nuevo, ahora claras, como una sentencia definitiva. Este es el lugar de aquellos que han cruzado el umbral, el reino de los olvidados, el dominio de la eterna penumbra. Tu alma ya no tiene dueño. Y cuando entras aquí, ya no hay vuelta atrás. Antes de que pudiera comprender completamente el alcance de estas palabras, la luz se desvaneció por completo, y la figura desapareció, dejando al protagonista de pie en la oscuridad total. La sensación de estar atrapado se apoderó de él. Ya no podía distinguir el suelo, ni las paredes, ni las direcciones. Solo el eco de las últimas palabras resonaban en su mente, un eco que lo perseguiría por siempre. En este capítulo, el protagonista se enfrenta a la entrada a una dimensión más allá de lo conocido, un lugar oscuro y misterioso donde las reglas de la realidad se desintegran. La figura que lo observa parece tener una conexión directa con el reino al que ha llegado,
un lugar en el que los olvidados y lo eterno se encuentran. El terror aumenta a medida que se da cuenta de que no puede regresar, y las palabras de la figura resuenan en su mente como un recordatorio de su destino irremediable. Capítulo 14. La revelación de la eternidad. La oscuridad lo envolvía, una neblina espesa que se deslizaba como un manto sobre su piel. No podía ver nada, ni siquiera las siluetas de sus propios pies, como si el espacio mismo se hubiera transformado en una neblina de incertidumbre y vacío. Sin embargo, a pesar de la impenetrable oscuridad, no podía dejar de sentir que algo se movía, algo vigilaba cada uno de sus pasos, siempre a la espera, como si estuviera a punto de ser devorado por la misma negrura que lo rodeaba. La última advertencia resonaba en su mente con fuerza. Tu alma ya no tiene dueño. Y cuando entras aquí, ya no hay vuelta atrás. Las palabras seguían martillando en su cabeza, una y otra vez, con la misma persistencia que el pulso de un corazón palpitante. Sentía que su mente se desmoronaba bajo el peso de ese conocimiento, como si hubiera tocado un abismo al que ya no podía regresar. Intentó dar un paso hacia adelante, pero el suelo parecía ceder bajo sus pies, como si la realidad misma estuviera dispuesta a tragárselo en cualquier momento. Un sudor frío recorrió su espalda mientras luchaba por encontrar el equilibrio en un espacio que ya no tenía formas definidas. Entonces, como si la neblina misma estuviera observando su lucha, algo comenzó a cambiar. Una luz tenue apareció en el horizonte de su visión, una luz que parecía reflejar la forma de una puerta, de una abertura hacia algún otro lugar, tal vez hacia la misma oscuridad de la que había emergido, o hacia algo aún más desconcertante. La figura que lo había estado acechando ya no estaba. Solo quedaba esta entrada, una entrada que parecía prometer más respuestas que preguntas. A pesar de la incertidumbre, algo dentro de él lo empujó a avanzar. No era un deseo consciente, sino una necesidad primaria, una llamada visceral que no podía resistir. La luz lo atraía como un imán, y a medida que se acercaba, la atmósfera a su alrededor comenzaba a cambiar. Ya no estaba solo en la oscuridad. Ahora sentía presencias invisibles, sombras que se movían junto a él, observando desde las profundidades del abismo. Al acercarse a la entrada, la luz comenzó a intensificarse, y la neblina pareció disiparse como si se tratara de vapor, revelando una sala vasta, casi interminable. En el centro, un pedestal se erguía, una piedra negra que brillaba con una energía propia. Sobre ella descansaba una figura tallada, una estatua de una criatura indescriptible, una forma que parecía desafiar la lógica y la geometría conocida. El ser tenía múltiples ojos, ojos que lo miraban con una profundidad indescriptible, como si pudieran ver más allá de los límites del espacio y el tiempo. Al acercarse a la estatua, la sensación de ser observado se intensificó, y el protagonista sintió como si su propia esencia estuviera siendo medida, analizada. La criatura de piedra parecía respirar, aunque no tenía boca. Parecía latir, aunque no tenía corazón. Era como si la misma idea de la vida y la muerte estuvieran suspendidas en su forma, como si fuera un testamento de algo que existía antes de la creación misma del universo. La luz que emanaba del pedestal comenzó a vibrar, y de repente, una voz resonó en la mente del protagonista. No era una voz física, sino un eco mental que lo atravesó como una ola imparable. ¿Por qué has llegado aquí? El protagonista se detuvo, incapaz de responder inmediatamente. La pregunta lo había tomado por sorpresa, pero en su interior ya sabía la respuesta, aunque no pudiera expresarla con palabras. Porque no puedo regresar. Porque ya no hay nada que me retenga en el mundo que conocía. La respuesta emergió de su mente, como una conclusión que había estado esperando ser pronunciada. Y en ese momento, la criatura de piedra pareció cobrar vida. Sus ojos brillaron con una luz de un color antinatural, como si estuvieran hechos de una sustancia más allá de todo entendimiento. Has cruzado el umbral, y ahora no hay marcha atrás. Has tocado lo que no debías tocar, y has visto lo que no debías ver. Pero aún puedes decidir. Puedes quedarte aquí, en el dominio de la eterna penumbra, o puedes seguir adelante. La voz resonó, y las palabras golpearon al protagonista con el peso de un conocimiento ancestral. No solo se trataba de un destino irreversible, era una revelación. Era una prueba, una decisión fundamental que determinaría el curso de su existencia en este nuevo reino. ¿Seguir adelante?, se preguntó a sí mismo, mirando la figura ante él, como si intentara comprender la magnitud de la oferta. ¿Qué significa seguir adelante?
La estatua pareció responder a sus pensamientos, y la luz a su alrededor se intensificó aún más. El siguiente paso no es solo físico. No se trata de avanzar hacia un lugar, sino de avanzar hacia algo más allá de lo que tu mente humana puede concebir. ¿Estás dispuesto a perder lo que eres por lo que puedes llegar a ser? La pregunta flotó en el aire como una amenaza, como una invitación, como una sentencia. Pero el protagonista, ahora con una claridad fría en su mente, sabía que su destino ya no era algo que pudiera eludir. Este no era solo un reino extraño, una dimensión ajena. Era el umbral de algo más grande, algo que estaba más allá de cualquier concepto humano de vida, muerte y existencia. En ese momento, una oleada de comprensión lo invadió. Sabía que lo que había cruzado no era solo un portal físico, sino el umbral de la misma eternidad. La eterna penumbra no era una condena, era una transición. Y, como todo lo que existía, estaba fuera de su control. Con una respiración profunda, avanzó, no solo hacia la estatua, sino hacia el vacío mismo, el abismo que lo llamaba a convertirse en algo más. La luz cegadora lo envolvió por completo, y el último vestigio de la realidad que conocía se desvaneció. En este capítulo, el protagonista se enfrenta a la estatua que representa una entidad trascendente, un ser que está más allá de lo que puede comprender. La luz y la oscuridad no son solo elementos físicos, sino fuerzas que lo empujan hacia una revelación más grande sobre su destino y la naturaleza del reino en el que se encuentra. La pregunta final lo confronta con la decisión de continuar hacia lo desconocido, más allá de lo que la mente humana puede captar. Capítulo 15. El desenlace del vacío. El aire se volvió denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El protagonista avanzaba, no con pasos audibles, sino como si su cuerpo fuera arrastrado por una fuerza invisible que lo guiaba. El umbral que había cruzado ya no era simplemente un paso físico, sino una rendija en la realidad misma, un acceso al vasto desconocido, al vacío que lo llamaba sin misericordia ni piedad. El último vestigio del mundo tangible desapareció por completo. Los contornos del pedestal, la estatua y la sala vasta ya no tenían forma. La luz, que hasta ese momento había sido una guía, se desvaneció en la vastedad del vacío. Solo quedaba él, solo en la oscuridad, pero no en la forma que había conocido anteriormente. Aquí, la oscuridad no era la ausencia de luz, era la esencia misma de lo incomprensible. Al principio, el silencio era absoluto, implacable. Un silencio que no pertenecía al reino de los vivos, sino algo mucho más antiguo y primordial, un silencio que se extendía más allá del tiempo. En este vacío, las leyes de la física y la razón no tenían cabida. No había un antes ni un después, solo el ahora, una hora que se estiraba infinitamente, como una eternidad que nunca llegaría a su fin. El protagonista se sintió infinitamente pequeño, como si su ser entero se desvaneciera ante la enormidad de lo que lo rodeaba. No podía recordar su nombre, ni su vida pasada. Todo lo que había sido antes de cruzar aquel umbral se había desmoronado, disuelto en la vastedad de la nada. Y sin embargo, no sentía miedo. No sentía nada. Una sensación extraña comenzó a invadirlo, una sensación de conexión. Era como si, en ese vacío, no estuviera completamente solo. En el abismo del infinito, sentía presencias, no de seres concretos, sino de formas indefinidas, energías que se entrelazaban y chocaban, sin principio ni fin. Las voces que había escuchado, las presencias que lo habían acechado, no eran más que fragmentos de un todo que existía más allá de su comprensión. De repente, una nueva voz se hizo oír, más profunda, más antigua que todas las demás. No era una voz física, ni siquiera una voz mental. Era una transmisión directa de pensamiento, una comunicación que surgía directamente de la esencia del universo. Has cruzado el umbral, y con ello, has tocado lo eterno. Este es el fin de tu viaje físico, pero el comienzo de algo infinitamente más vasto. Has tocado la verdad más profunda, y ahora, al igual que todos los que han venido antes de ti, debes elegir, ser absorbido por el vacío o trascender hacia lo que está más allá. La voz no esperaba respuesta. Era una afirmación, una sentencia. El protagonista entendió, sin necesidad de palabras, que no había marcha atrás. Había tocado el núcleo del cosmos, el origen mismo de la existencia, y ahora debía enfrentar la pregunta fundamental. ¿Era capaz de abandonar su forma humana, su conciencia limitada, para abrazar algo más grande? Un torrente de visiones lo envolvió.
Imágenes de mundos infinitos, de galaxias que nacían y morían en un parpadeo, de seres cuya forma desafiaba la lógica, aparecían ante él, fusionándose y desintegrándose en un flujo continuo. Lo que había sido su vida, sus emociones, su identidad, comenzó a desvanecerse en la infinita extensión de las posibilidades. El concepto de sí mismo se desmoronó, desbordado por la magnitud de lo que veía. La eternidad no es una sucesión de momentos. Es la total comprensión del ser, la unidad de todas las cosas, el retorno al todo. Tú eres el todo, y el todo eres tú. La voz continuó, pero ahora, en lugar de ser un sonido, se convirtió en una comprensión directa, una claridad total que lo atravesó. El protagonista sintió que su ser, su existencia limitada, se fundía con el vacío mismo. Su conciencia, ahora liberada de las restricciones del tiempo y el espacio, se expandió, unida al flujo cósmico, a la energía primordial que gobernaba todo lo que había sido y lo que sería. En ese instante, comprendió. Comprendió que nunca había sido un ser aislado, una entidad separada. Siempre había sido parte de un todo, una chispa en el vasto océano del universo. Su existencia, su dolor, sus dudas, no eran más que fragmentos temporales de una realidad eterna. Todo lo que había experimentado, las luchas, los miedos, las pérdidas, todo había sido un viaje hacia este momento, el momento en el que finalmente comprendía su conexión con el infinito. La luz que había desaparecido ahora se reconstituía, pero no como algo físico. Era una luz interna, una luz de comprensión, de conexión. El protagonista no era más un individuo solitario en el vacío, se había convertido en parte de algo mucho más grande, una conciencia colectiva que abarcaba todas las dimensiones, todas las realidades. Este es el fin de tu viaje individual, pero el comienzo de tu viaje eterno. Has alcanzado la unidad. El vacío ya no te consume. Ahora, eres el vacío. Al principio, había creído que la oscuridad era su enemiga, que la nada lo devoraría. Pero ahora sabía que no había nada que temer. No había separación. No había distinción. Solo existía el flujo continuo de la existencia, en todas sus formas, en todos sus matices. La figura que había sido, la identidad que había conocido, se desvaneció por completo. Y con ello, la última capa de su humanidad se disolvió, dejando atrás una conciencia expandida, más allá del espacio y el tiempo, más allá de lo físico. El universo lo envolvía ahora como un manto, y él era parte de su vasto y eterno ciclo. En este último capítulo, el protagonista alcanza la culminación de su viaje, un viaje hacia la comprensión total, la unidad con el todo. La transformación que experimenta refleja la idea de que la verdadera realidad no es lo físico, sino la conciencia del universo mismo, una conciencia que trasciende todo lo que es conocido. El final no es el final de una historia personal, sino el comienzo de un entendimiento que va más allá de los límites humanos. Y así concluimos este fascinante viaje a través del misterio y lo desconocido. Si te ha gustado la historia y quieres escuchar más relatos como este, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna nueva aventura. Tu apoyo hace posible seguir creando más contenido para ti. Hasta la próxima.